Bueno, día precioso de sol, no se puede creer, después de estar lloviendo varias semanas seguidas, algo bastante inusual y creo que acontece de allá cada cuanto según los meteorólogos. En esta zona alta del río Tajuña, la zona alta del Tajuña está ya en Guadalajara y me he venido hasta el embalse de la Tajera. Según reza este monumento aquí erigido en forma de presa, viene presa de la Tajera, mayo del 1993. Y han dejado aquí a modo de señalización una placa que nos indica que estamos aquí en el embalse de la Tajera. Este embalse, que es el que viene aglutinando todas las aguas que van a parar y de la parte del nacimiento del Tajuña en Mondéjar, vienen aglutinando y vienen a parar aquí a una confluencia que junto con la presa pues forma este embalse. El embalse de la Tajera es el que da las aguas a el río Tajuña y que en su recorrido por casi unos 100 y poco kilómetros va surcando varios de los pueblos y va bañando todas las cuencas que forman parte del valle de la cuenca y forma este ecosistema que es la vega del río Tajuña. Bueno, impresiona ver cómo está el embalse, está a un 80% de su capacidad y es que llevamos desde el 28 de febrero todos los días sin parar de llover, prácticamente 2 semanas y media, hoy es día 15 de marzo, se esperaría ya la entrada de la primavera prácticamente, pero hace más bien fresco, es el primer día que vemos sol, o sea que un día, el mejor día o un día inusual. Bueno, pues nos encontramos en el embalse excepcionalmente lleno. Digo excepcionalmente porque es bastante poco común encontrar a este nivel de agua que tiene el embalse, y es que desde el 28 de febrero ha estado todos los días lloviendo. Bueno, es increíble encontrar así el embalse. A ver si puedo poner unas fotos de otras veces que he visitado la Tajera y estaba prácticamente a mínimos, muy por debajo de su caudal. Ahora está al borde, está lleno, justamente ya empieza a verse la parte verde de lo que es el monte. Está, según embalses.net, está a un 80% de su capacidad son 63 hectómetros cúbicos, que traducido, cada hectómetro cúbico es 1.000 millones de litros, es decir, 63.000 millones de litros es la capacidad del Tajuña, del embalse que alberga las aguas que dan riego a todo su curso por el paso del río Tajuña, y este embalse con capacidad de 63 hectómetros cúbicos, o lo que es lo mismo, 63.000 millones de litros. Bien, pues está al 80% de su capacidad, es decir, está en torno a 56 hectómetros cúbicos de los 63, el 80% de su capacidad. Esto es totalmente inusual, ser capaz de ver el embalse a este nivel, dado que este año 2025 se ha producido un fenómeno, y es que desde el 28 de febrero llevamos prácticamente 3 semanas sin parar de llover, día sí, día también. Aquí, en estas aguas que han de regar los campos allá por donde va transitando en su curso el río Tajuña hasta la desembocadura en
Titucia o Bayona de Titucia, donde ya va a verter sus aguas al Jarama, y no muy lejos, a su vez, el Jarama acabará vertiendo sus aguas al Tajo, allá a la altura de Aranjuez. Entonces, me encuentro en la provincia de Guadalajara, cerca de las Inviernas, El Sotillo, y aquí podríamos decir que empieza el curso de la parte alta del río Tajuña, y va haciendo su recorrido. Ahora veremos algunos de los pueblos en el descenso, que va desde el noreste al suroeste, y luego ya entrando a la Comunidad de Madrid hasta su desembocadura en el Jarama. Por lo tanto, tenemos cerca de 130 kilómetros de recorrido en este tramo, que va vertiendo sus aguas en todo el curso, desde la parte alta en la provincia de Guadalajara hasta llegar a la Comunidad de Madrid. Es increíble ver cómo de lleno, y está prácticamente al completo de su capacidad. Ahora vamos a ver aquí en la presa, en este embalse que se represa con esta infraestructura, por cierto, infraestructuras que se proyectaron en los años 60, en el 1960, y que no pudo ser inaugurado finalmente hasta el 1993. No obstante, se encontraron problemas y fue realmente 10 años después, en el 2003, donde se pudo poner en marcha a plena funcionalidad esta presa, este embalse de la Tajera, el embalse de la Tajera, hasta el 2003. Y desde entonces, pues es la que regula el grifo de salida a lo que es el río Tajuña, y que pertenecen a la Comunidad Hidrográfica del Tajo. Esta presa, que se inauguró desde el 1993 aquí en la provincia de Guadalajara, muy cerca ya, pasando la desviación del que hay del Sotillo, Las Inviernas, en el kilómetro 107 de la carretera de Guadalajara a Zaragoza. En el kilómetro Madrid-Zaragoza 107 hay una desviación con una carretera comarcal que, un poquito más allá del cruce que va del Sotillo a Las Inviernas, nos encontramos en su cruce continuando hacia el interior de la provincia de Guadalajara. Nos encontramos con esta represa, este embalse, esta presa, que es el que contiene las aguas. Hoy las podemos ver prácticamente al completo. Contiene las aguas del río Tajuña, y que han de bañar a su paso todas las poblaciones y todas las vegas, todas las tierras que le van a regar a esos campos fértiles de cultivo. Estas tierras fértiles, con este agua que va regando los limos y que se ha ido aposentando a los lados de esta valle que conforma el transcurso del río Tajuña a su paso por las distintas poblaciones donde se ha ido asentando. Aquí tenemos el embalse de la Tajera, las aguas que han de bañar y regar los campos allá por donde va pasando el río Tajuña, prácticamente al completo de su capacidad, esa capacidad de 63 hectómetros cúbicos, o lo que es lo mismo, de 63.000 millones de litros de agua aquí acumulados, que nos va a permitir tener agua para regar los campos de la vega fluvial que va conformando el río Tajuña a su paso por las distintas poblaciones, desde el noroeste en Guadalajara, en su curso hacia el suroeste, entrando en la Comunidad de Madrid y finalmente desembocando en el Jarama, uno de los afluentes que viene a sumarle al río Tajo en su paso ya cercano por Aranjuez, en la Comunidad de Madrid. Un poquito antes está Bayona de Titucia, y desde aquí en el Sotillo, en el embalse de la Tajera en Guadalajara, noreste, en su curso hacia el suroeste, finalmente en la provincia de la Comunidad de Madrid, en el sureste, Titucia.
Bueno, hoy vamos a ver el desagüe que se le está haciendo al embalse del río Tajuña. Como os iba diciendo, llevamos viendo llover día sí día también desde el 28 de febrero, prácticamente 2 semanas y media sin dejar de llover. Esto en Madrid es bastante inusual porque se ha confluido un fenómeno meteorológico que es que se han ido consecutivamente enlazando varias borrascas seguidas como consecuencia de un anticiclón que se ha quedado permanentemente en la zona de Gran Bretaña, y esto ha provocado que al esquivar ese anticiclón hayan venido las borrascas justamente al sur de Europa. Entonces, inusualmente en Madrid no ha dejado de llover en general en toda la península, pero en concreto en Madrid esto ha permitido que sean capaces los embalses de llenarse, y al menos por algunos años, dicen que 5 años ya tenemos agua acumulada, gracias a que la mayor parte de los sitios estratégicos en toda la península, a raíz de los años 60, de los 1960 en adelante, hubo una política hidrográfica de construir pantanos, y todos los sitios principales más importantes y de mayor facilidad para acumular, y donde están los mayores caudales que se vienen a tener en los ríos a lo largo de toda la geografía española, bueno, pues esos lugares se construyeron pantanos en los años 60, y es hoy, en días como hoy, en años como el de 2025, tenemos un fenómeno bastante inusual, y es el ser capaz de haber acumulado y por tanto preservado un recurso que por las condiciones meteorológicas cada vez vamos hacia climas más calurosos, más áridos, con menos recursos hídricos, con lo cual el agua supone un recurso fundamental para tanto a la población como al terreno poder dotar de terrenos de cultivo aptos para el cultivo, gracias a que tenemos unas reservas excepcionales en un año inusual donde no ha dejado de llover en un momento de la época del año clave, que es la entrada de la primavera. Y así podemos observar que hemos acumulado prácticamente el completo, y este es un ejemplo, el embalse de la Tajera. No es uno de los ríos de mayor caudal ni fundamentales, pero es uno de los ríos en el que en su paso podemos ver cómo se han asentado parte de la población que conforma esta cultura de los pueblos, esta cultura rural, y es gracias a que contamos con un recurso que es el agua, que va regando esos pueblos y que dota de fertilidad a sus campos aptos para el cultivo. Si no es por este agua y la tierra, que además es de muy alta y muy buena calidad, esos limos que han ido arrastrando con la sedimentación, sobre todo en la parte baja de la vega. Y aquí encontramos, se puede ver el desagüe con las dos bocas completamente abiertas, como nunca antes visto, para poder ir desaguando e ir intentando evitar. No se prevé que vaya a desbordarse, a llegar al máximo de su capacidad, estamos al 80%, pero a soltar el agua suficiente como para ir permitiéndole una salida continuada y mantener el caudal de la vega del río Tajuña. Los responsables son la Confederación Hidrológica del Tajo, que es el que tiene el control de la llave de paso de lo que es el embalse, que ha acumulado esta cantidad de miles de millones de litros de agua que van a venir muy bien para los próximos años, por haber tenido la capacidad de mantener y conservar este recurso de agua dulce, recurso hídrico, que viene muy bien para la población y viene muy bien para los campos, y es apto para la agricultura y el cultivo. Y aquí podemos ver cómo esas dos torberas que están en la parte inferior de lo que conforma la presa están soltando agua
hay cerca de unas 3, pero bueno, nunca se ha visto el tener al menos 2 a plena caudal, y es porque se le va soltando el agua para evitar el riesgo de que si se llega a su nivel máximo el propio embalse, pues pueda reventar la presa. Está pensada para retener el agua de 63 hectómetros cúbicos, o lo que es lo mismo, 63 mil millones de litros de agua dulce, un agua que es un recurso muy valioso, dada la geografía en la que nos encontramos, que vamos hacia climas cada vez más cálidos, más desérticos, y esto es muy valorado y muy preciado, el poder disponer de esta cantidad de miles de millones de litros que por seguro vamos a poder contar con ellos para los próximos años. Y aquí la salida a modo de grifo, que en la parte baja de la presa, que está hecha de hormigón, prácticamente unos 70 metros de altura, en la parte inferior ahí se le va dando salida para mantener el caudal del río constante y el que es necesario para evitar que las poblaciones se inunden como consecuencia de una tromba de agua que haya caído, y esto permite regular el caudal del río para que se le vaya haciendo un uso racional y un uso comedido que tienen las poblaciones y todas las zonas rurales que están a lo largo del curso del río Tajuña, y esto permite a la vez mantener un recurso muy valioso, acumulación de agua dulce, que va a permitir ir dosificando y manteniendo, dado que es un recurso muy escaso como consecuencia de que vamos hacia climas cada vez más áridos, más cálidos y hacia tendencias desérticas, y que el no poder contar con el agua pues tiene unas consecuencias de mucho impacto en todas las zonas rurales que viven y que han crecido al albor de la vega que ha ido surcando este río. Como pocos días, vamos a ver hoy así el embalse de la Tajera, prácticamente al máximo de su capacidad, 63 hectómetros cúbicos, o lo que es lo mismo, 63.000 millones de litros. Rara vez vamos a ver en esta ocasión, ahí podemos ver cómo se va desaguando de manera controlada por la Confederación Hidrográfica del Tajo. De manera controlada se va abriendo las bocas justo al inferior de esta pared de hormigón con forma convexa, con una curvatura, precisamente para ofrecer el equilibrio y compensación a la presión que se ejerce. Cuanto más abajo, más presión, y hacia arriba menos presión, con lo cual tiene una curvatura esta pared de hormigón de prácticamente 70 metros de altura, y en la parte inferior hay puedo llegar a contar 3 grandes bocas que actúan a forma de grifo para ir regulando la cantidad que se quiere exactamente que tenga el caudal del río Tajuña, de tal manera que el embalse nos permite tener una reserva de agua dulce que, dosificada al caudal que se quiere tener, puede ir surcando la ribera de las distintas poblaciones por las que va atravesando. Se va aprovechando este recurso hídrico fundamental para conseguir tierras aptas de cultivo, y por otro lado se mantiene este agua que, según pronostican los meteorólogos, podemos tener prácticamente aquí en la Comunidad de Madrid para los próximos 5 años, un recurso que tradicionalmente ha sido muy escaso, especialmente hacia la tendencia
que vamos hacia climas cada vez más calurosos aquí en el centro, en la meseta, en el centro de la península, y tierras y terrenos muy áridos. Esto nos permite garantizar, al menos durante los próximos 5 años, este recurso hídrico muy valioso, fundamental en esta región. La capacidad son 3 bocas que regulan el verter este agua, que va a conformar un caudal constante del río Tajuña, gracias al río, con lo cual conseguimos mitigar 2 de los efectos, si es ante una corriente de agua provocada por unas lluvias incesantes, que se pueda desbordar el río y ocasionar impactos para la población que vive a las riberas del mismo, con lo cual evitamos que el río se desborde y lo inunde todo y genere un desastre como consecuencia de una lluvia permanente, que originan estos efectos muy atípicos, pero de vez en cuando provocan que el desbordamiento de los ríos, daños materiales y daños incluso personales, ¿no? Y por el otro lado nos va a garantizar el poder tener estas reservas ingentes de agua dulce, que va a conseguir que tengamos tierras aptas para el cultivo para los próximos años, para el próximo lustro, como vaticinan los meteorólogos. ¡Viva el Tajuña! Bueno, aquí tenemos de las 3 toberas, hay 2 ahora mismo soltando agua a su máxima capacidad. Desde aquí se puede ver lo que comprende la altura de casi unos 70 metros de hormigón por lo que es el ancho de una carretera, que es por donde hemos ido viniendo, y que tiene una curvatura, la pared de hormigón que conforma la presa de la Tajera, para ejercer el contrapeso de la presión que abajo se ejerce más fuerte, y arriba, al tener menos presión, va haciendo su pared curva. De 3 hay 2 al máximo de apertura. Tenemos el embalse al 80% de su capacidad, está a 56 hectómetros cúbicos y su máxima capacidad son 63. El 80% de su máxima capacidad, la presa está pensada y diseñada para aguantar esa presión de 63.000 millones de litros de agua que caen del otro lado de la presa, del otro lado de este muro inmenso de hormigón. No es una de las presas ni es uno de los ríos más grandes, pero es uno de los ríos que baña la mayor parte de la cuenca de terreno fértil y cultivable de la Comunidad de Madrid en su curso por el sur, donde tenemos 3 grandes ríos, o los otros 2 hermanos mayores, que son, por un lado, el Henares y el Jarama, y como afluentes van a vertir al Tajo. El Tajuña va a verter y aumenta su caudal al Jarama, y el Jarama, casi un poquito antes de Aranjuez, vierte su caudal y conforman lo que es el Tajo, que al final acabará yendo a Portugal, a Lisboa, a desembocar en el Océano Atlántico. Agua que va a parar al mismísimo Océano Atlántico.